Apocalipsis, la última esperanza. El tiempo se está acabando. La salvación está en riesgo. La fe y la verdadera doctrina tras un velo de falsedad. Los hombres desobedecen, apostatan y traicionan. ¿Todo está perdido? Los católicos sabemos que no. Tenemos la esperanza de la parucía. Sabemos que el Apocalipsis es nuestra esperanza en el reinado de Cristo nuestro Señor. Apocalipsis, la última esperanza. En Convicción Radio. ¿Qué tal, mis amigos? Apocalipsis. Hay que perderle el miedo. Como dice nuestro presentador, es nuestra última esperanza y con toda razón. En esta época en que estamos viviendo de apostasía ya casi generalizada, esta es nuestra última esperanza. Y vamos de inmediato con esta tercera parte, este tercero capítulo podríamos decir, con esta explicación que hacemos del Apocalipsis, tomando como base ahora al padre Manuel Lacunza, al padre Leonardo Castellani, al padre Julio Membiel y a nuestro querido y recordado padre Osvaldo Lira. Yo solamente soy un mero, no intérprete, sino que un mero expositor de esta exégesis que han hecho estos extraordinarios sacerdotes. Partimos, mis amigos. Siguiendo entonces el orden trazado inicialmente, nos corresponde tratar de entender lo que nos dice Juan en la cuarta visión, que es la llamada signación de los elegidos. Cito el capítulo 7, versículos del 1 al 3. Después de esto, vi 4 ángeles que estaban en pie sobre los 4 ángulos de la tierra y retenían los 4 vientos de ella, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi otro ángel que subía del naciente del sol y tenía el sello del Dios vivo y gritó con voz fuerte a los 4 ángeles a quienes había sido encomendado dañar a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Juan interrumpe los sellos para intercalar una visión que está aludida quizás al abrirse luego el 7. Hay un tiempo de calma para preparar a los elegidos. Cristo dice en su sermón escatológico que la gran apostasía haría caer, si fuera posible, a los elegidos. Dulcísima palabra esta, pues implica que eso no ocurrirá. Los vientos son los que levantan las tormentas en el mar. El mar significa el mundo en la Escritura, así como la tierra firme significa la religión. Cristo dice que en aquel tiempo se secarán los hombres de temor por el ruido del mar y sus oleadas. Hay aquí, pues, una pausa en las tormentas mundanales en favor de los elegidos, o sea, de los fieles. Si tomamos como base, para ampliar la explicación, el encuentro de las 2 bestias, ¿qué nos resulta?
Tenemos por una parte la primera bestia que viene del mar. ¿Quién es esta bestia? Esta es el anticristo. En una conversación cualquiera, usted puede preguntar, ¿le temes al anticristo? Y la respuesta, yo se lo aseguro que sería más o menos esta. ¿Cómo se te ocurre? Esos son cuentos de viejas. Ni existe ni existirá. ¿Cómo le voy a tener miedo a algo inexistente? Si es así, entonces, déjeme hacerle un pequeño retrato aproximado de lo que es el anticristo. Abro comillas. No será un demonio, sino un hombre demoníaco. Tendrá ojos como de hombre, levantados con la plenitud de la ciencia humana, y hará gala de humanidad y humanismo. Aplastará a los santos y abatirá la ley, tanto la de Cristo como la de Moisés. Triunfará por 3 años y medio, hasta su muerte, que no será por mano de hombre. Hará imperar la abominación de la desolación, o sea, el sacrilegio máximo. Será soberbio, mentiroso y cruel, aunque se fingirá virtuoso. Fingirá quizá reedificar el templo de Jerusalén para ganarse a los judíos, pero para sí mismo lo edificará y para su ídolo Maosim. Idolatrará la fuerza bruta y el poder bélico, que eso significa Maosim, fortalezas o monumentos, y quizá adorando al mismo personal demonio Maborte o Marte que adoraron los paganos, pero él será ateo y pretenderá él mismo recibir honores divinos. ¿En qué forma? No lo sabemos. Tal vez como hijo del hombre, como verdadero Mesías, como encarnación perfecta y flor de lo humano soberbiamente divinizado, como Führer, como Duce, caudillo y salvador de los hombres, como resucitado de entre los muertos. Si el mundo en ese momento estuviera en guerra o en rumores de guerra, él la acabará o los disipará. Fingirá quizás haber resucitado. ¿Usurpará fraudulentamente la personalidad de un muerto ilustre? ¿O restaurará un imperio antiguo ya muerto? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que reducirá a la iglesia a su extrema tribulación, al mismo tiempo que fomentará una falsa iglesia. Matará a los profetas y tendrá de su parte una manga de profetoides, de vaticinadores y cantores del progresismo y de la euforia de la salud del hombre, por el hombre. Hierofantes que proclamarán la plenitud de los tiempos y una felicidad nefanda. Perseguirá sobre todo la interpretación y la predicación del Apocalipsis, y odiará con furor aún la mención sola de la parusía. En su tiempo habrá verdaderos monstruos que ocuparán sedes y cátedras y pasarán por varones píos, religiosos y aún santos, porque el hombre del delito tolerará un cristianismo adulterado. Abolirá completamente la Santa Misa y el culto público durante 42 meses. Impondrá por la fuerza, por el control de un estado policíaco y por las más acerbas penas, un culto malvado que implicará en sus actos
apostasía y sacrilegio. Y en ninguna región del mundo podrán escapar los hombres a la coacción de este culto. Tendrá por todas partes ejércitos potentes, disciplinados y crueles. Impondrá universalmente el reino de la iniquidad y de la mentira, el gobierno puramente exterior y tiránico, una libertad desenfrenada de placeres y diversiones, la explotación del hombre y su propio modo de proceder hipócrita y sin misericordia. Habrá en su reinado una estrepitosa alegría falsa y exterior, cubriendo la más profunda desesperación. En su tiempo acaecerán los más extraños disturbios cósmicos, como si los elementos se desencuadernaran, que él pretenderá dominar en su potencia. La humanidad estará en la más intensa expectativa y la confusión más grande reinará entre los hombres. Rotos los vínculos de familia, amistad, lealtad y consorcio, los hombres no podrán fiarse ni uno del otro, y recorrerá el mundo como un tremor frío, un universal y despiadado sálvese quien pueda. Se atropellará lo más sagrado y ninguna palabra tendrá fe, ni pacto alguno tendrá rigor. Fuera de la fuerza, la caridad heroica de algunos fieles, transformada en amistad hasta la muerte, sostendrá en el mundo los islotes de la fe. Pero ella misma estará de continuo amenazada por la traición y el espionaje. Ser virtuoso será un castigo en sí mismo y como una especie de suicidio. El anticristo será aniquilado por el arcángel San Miguel. Después de su muerte, tendrán los hombres por lo menos 45 días para hacer penitencia, o quizá muchos más. Él será probablemente de origen judío, subido al poder supremo por demagogia, intrigas, maquiavelismo y los más fríos y calculados crímenes. También, lo más probable, los judíos serán sus cuerpos de guardia y el instrumento de su potencia, al principio por lo menos. A su caída tendrán los fieles libertad, pero atónitos, derrotados y dispersos, no se reorganizará la predicación ni por ende la fe, sino pasado algún tiempo. La sombría doctrina del bolchevismo no será la última herejía, sino su etapa preparatoria y destructiva. La última herejía será optimista y eufórica, mesiánica. El bolchevismo se incorporará, será integrada en ella. Sobre la doctrina del anticristo tenemos 4 puntos ciertos. Primero, negará que Jesús es el Salvador, Dios. Segundo, se erigirá como Salvador absoluto de la humanidad. Tercero, se divinizará. Y cuarto, suprimirá, combatirá o falsificará todos los cultos. Vendrá de los judíos y será de ellos, en parte al menos, recibido como Mesías. Y será judío de nacimiento, circunciso, y observará el sábado, al menos por un tiempo. Y su ciudad capital será Jerusalén. No impugnará el cristianismo en nombre del cristianismo como Lutero y sus secuaces, pero aprovechará y reducirá a sí mismo todo el cristianismo falsificado que existirá entonces. No será rey hereditario,
Se elevará del suelo y obtendrá la púrpura por fraude y homicidios. Reinará apoyado en el Asia y sujetará al occidente. Gog es un rey y Magog es su tierra. Y los hebreos entendieron siempre, según su tradición refiere, por el nombre de Magog a los escitas, tan blancos como crueles, es decir, la gente del Cáucaso y más allá de los Urales. Pero el ejercicio de Magog se compondrá de toda la tierra, pues el profeta Ezequiel enumera en él nominalmente a los persas, los etíopes, los hispanos y los nórdicos. Este ejército será destruido por fuego, según está escrito. Fuego y azufre lloverá sobre él y sobre el ejército suyo. Estas bromitas que están haciendo ahora con la desintegración del átomo, bien podrían dar una sorpresa y encadenarse o desencadenarse como los hombres de ciencia y de técnica no se han imaginado. Hará portentos tales, mentirosos, envainadores, que pasmarán a los hombres. La Escritura pone 3 ejemplos concretos: hacer caer fuego del cielo, hacer hablar la imagen de la bestia y una muerte y resurrección amañada. Pero nada dice, ni podría decir, acerca del modo de ellos. Estos portentos están ya casi al alcance de la magia de la moderna ciencia, que cada día es menos ciencia y más magia. Y magia negra, por cierto. Porque la moderna tecnología se está moviendo más cada día fuera de la órbita del conocimiento de Dios y del hombre, y hacia el dominio utilitario y temerario de las fuerzas cósmicas, y aún hacia la destrucción y estupro del universo. Los odiernos y ensorbecidos sabios se han evadido hace mucho del respeto a los senos de la naturaleza y están invadiendo el dominio de los ángeles, guiados quizá por uno de ellos. Porque lo que llamamos éter, decía la antigua teología, y Santo Tomás lo recoge, es el lugar de los ángeles, la porción de la materia creada en la cual el ángel mora, en el sentido en el cual un ángel puede morar. Es decir, el elemento desde el cual el espíritu puro puede ejercer su acción sobre lo sensible creado, la médula del cosmos, el fluido nervioso del mundo, el puente de la materia al espíritu, consustanciado a él no por naturaleza, sino por ordenación creadora. Y nada más. Cierro comillas. Si Roma será o no destruida conforme a la letra de una descripción apocalíptica, no lo sabemos, aunque muchos santos padres así lo creen. Cuando los padres nos hablan sobre si será Roma o otra capital, esto perfectamente puede ser referido no solamente a Roma, sino a otra capital, y lo más probable que esta capital sea un puerto. De aquí que el padre Castellani en particular siempre está tentado por decir aquella capital que, no siéndolo de un país, como es el caso de Yanquilandia, pero lo es, podríamos decir, la capital comercial del mundo. Entonces, si al hablar si Roma será o no destruida conforme a la letra de una descripción apocalíptica, perfectamente podríamos poner Nueva York. No lo sabemos. Y por otra parte está la segunda bestia, la que viene de la tierra. Esta segunda fiera representa la propaganda sacerdotal del anticristo. Es un hombre religioso, el cual se pone primero a hurtadillas y después abiertamente al servicio de su amo. A este apóstata
El penúltimo papa, por presión del emperador, lo nombra cardenal, mientras el último, Petrus II, lo execra, es decir, lo anatematiza. Pero nada puede contra él. Este sinvergüenza, apóstata, hijo de la sinagoga, o Satanás, que es lo mismo, hará que una gran cantidad de fieles dirigidos por él adore a la primera bestia, es decir, al anticristo. Esta sería la última fase de la apostasía general. Y todo el poder de la primera lo hacía delante de ella, o sea, lo actuaba, lo representaba, lo volvía efectivo y convincente, cosa propia de la propaganda, que sabemos el poder que tiene hoy, el cual se acrecentará a medida aumente la cretinización, óigalo bien, la cretinización de las masas y la perfección de los instrumentos técnicos de difusión. Esta historia de una religión falsa, falseada, falsificada, la veremos recurrir de nuevo en la visión 16ª, la gran ramera. Y la tal religión fornicaria es necesaria para que pueda surgir el culto sacrílego al anticristo, que tendrá su sede en el templo de Dios, haciéndose como si fuese Dios, según nos predice San Pablo, lo cual llama Daniel la abominación de la desolación, y lo repite nuestro Señor Jesucristo. Cito ahora en el mismo capítulo 7 los versículos del 4 al 8. Oí que el número de los sellados era de 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la de Leví, 12,000. De la de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. Y de la tribu de Benjamín, 12,000. Comenta el padre Castellani, con ese sentido del humor característico en él y en aquellas personas que se sienten en el camino correcto, es decir, el de la verdad. Hacen gala de este humorismo, pero sin caer jamás en la chabacanería. Nos dice el padre: un chistoso dijo que los judíos actuales no son de la tribu de Dan, sino de la de Aser y Isaacar. Y aquí el padre le agrega dineros, es decir, Aser y sacar dineros como una característica típica de esta raza. Porque Dan, el mayor de los hijos de Jacob, está aquí suprimido. Números típicos o simbólicos aluden a todo el Israel de Dios. Dan está omitido entre los patriarcas y en cambio incluido Manasés, hijo de José. De esta omisión y de la bendición o maldición, más bien parece, de Jacob a su hijo Dan. De ahí sacaron algunos escritores antiguos que el anticristo sería un judío de la tribu de Dan. Los críticos modernos se contentan con atribuir la omisión a un error de copista. Leo el resto del capítulo 7, los versículos del 9 al 17. Después de esto, miré y vi una muchedumbre grande que nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, que estaban delante del trono del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con palmas en sus manos. Clamaban con grande voz, diciendo: Salud a nuestro Dios,
al que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. Bendición, gloria y sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fortaleza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomó la palabra uno de los ancianos y me dijo: estos vestidos de túnicas blancas, ¿quiénes son y de dónde vinieron? Le respondí: Señor mío, eso tú lo sabes. Y me replicó: estos son los que vienen de la gran tribulación, y lavaron sus túnicas y las blanquearon en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extiende sobre ellos su tabernáculo. Ya no tendrán hambre, ni tendrán ya sed, ni caerá sobre ellos el sol ni ardor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a las fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Todos los salvados son añadidos a los mártires de los últimos tiempos, o bien a los judíos conversos de aquellos tiempos. En una conferencia dada aquí en Santiago por el padre Sánchez Abelenda, manifestaba que a su juicio, no todo el pueblo judío sería el que se convirtiera en los últimos tiempos, sino solamente aquellos que practicaban la ley mosaica, es decir, aquella ley sustentada en los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, más conocido como Pentateuco, escrito por Moisés, y que estarían más proclives a reconocer a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías. Y por otro lado, recordemos nosotros aquello que nos dice el padre Julio Membiel en su libro El judío en el misterio de la historia. ¿Qué nos dice? Esa tremenda diferencia que hay entre el judío que sigue el hilo conductor desde Abel, pasando por Isaac y siguiendo con Jacob, que conforman la iglesia de Jacob. Esto lo repito, la iglesia de Jacob, integrada por judíos que aman a nuestro Señor Jesucristo y por todos aquellos gentiles que reconocen a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Primero el judío, después el gentil, como dice el padre Membiel. Y como estamos ubicados en los tiempos parusíacos, perfectamente nosotros podríamos decir que esta iglesia de Jacob es la iglesia triunfante de nuestro Señor Jesucristo. Y el hilo conductor que se origina en Caín, pasa por Ismael y llega a Esaú, es la tristemente conocida como Sanedrín, caifismo si usted quiere, o sinagoga. Y agréguele de Satanás, que evidentemente niega y odia a nuestro Señor Jesucristo. Esta promesa repite Juan como ya cumplida al final de su libro. La visión preliminar de los sellos, ceremoniosa y adoratoria, se cierra con la visión del cielo y la añadidura de todas las almas salvadas y revestidas de la gracia divina. La gloria del cielo, último destino del hombre, abre y cierra el Apocalipsis de San Juan Apocaleta, el cual, por lo tanto, como dijo en su oportunidad el blasfemador oficial de Argentina, un libro de amenazas atroces y de júbilos feroces. Veamos, los júbilos son religiosos y santos. Las amenazas no son sino predicciones de hechos
que han de suceder, traídos por la malicia de los hombres, y no por la voluntad directa de Dios, sino solo permisiva. Un mal prevenido es ya casi vencido. Citamos ahora el capítulo 8, versículos del 1 al 5. Cuando abrió el séptimo sello, hubo un silencio en el cielo por espacio como de media hora. Vi 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, a los cuales fueron dadas 7 trompetas. Llegó otro ángel y se puso en pie junto al altar, con un incensario de oro, y le fueron dados muchos perfumes para unirlos a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. El humo de los perfumes subió con las oraciones de los santos de la mano del ángel a la presencia de Dios. Tomó el ángel el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y temblores. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Es un breve tiempo de paz y calma en la iglesia, espacio de una generación o tal vez menos, y responde al cuadro anterior de la asignación de los elegidos. Silencio. Silencio. Supone ruido antes y después. El ruido de las olas del mar mundano que secará a los hombres de temor. Esta interpretación la mantienen desde antes Victoria, San Beda Venerable, San Alberto Magno y los medievales en general, precedidos por Andrés de Cesarea en el siglo VI. Media hora es un 50avo de un día. 1000 años para Dios son como un día, dice David, y San Pedro. También San Juan en el capítulo 20. ¿Será este un descanso de unos 20 años en los supremos afanes del mundo? Un descanso durante una generación es una nota que frecuenta las profecías privadas, referidas al fin del mundo. Cito ahora, dentro del mismo capítulo 8, los versículos del 6 al 13. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Ese era el versículo 6. El 7. Tocó el primero la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fue arrojado sobre la tierra, y quedó abrasada la tercera parte de la tierra. Y quedó abrasada la tercera parte de los árboles, y toda hierba verde quedó abrasada. El segundo ángel tocó la trompeta y fue arrojada en el mar como una gran montaña ardiendo en llamas, y se convirtió en sangre la tercera parte del mar, y murió la tercera parte de las criaturas que hay en el mar, de las que tienen vida, y la tercera parte de las naves fue destruida. Tocó la trompeta el tercer ángel, y cayó del cielo un astro grande, ardiendo como una tea, y cayó en la tercera parte de los ríos y en las fuentes de las aguas. El nombre de ese astro es Ajenjo. Convirtióse en ajenjo la tercera parte de las aguas, y muchos de los hombres murieron por las aguas, que se habían vuelto amargas. Tocó el cuarto ángel la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, de suerte que se oscureció la tercera parte de las mismas, y el día perdió una tercera parte de su brillo. Y asimismo la noche. Y vi entonces y oí un águila
que volaba por medio del cielo diciendo con poderosa voz: ¡Ay, ay, ay de los moradores de la tierra por los restantes toques de trompeta de los 3 ángeles que todavía han de tocarla! El ángel del turíbulo, que gobierna los 7 truenos, arroja brasas encendidas sobre la tierra. Las oraciones de los santos están sobre el altar, así como su sangre está debajo. ¿Qué piden? Lo hemos visto: el juicio de los perseguidores y la vindicta de la sangre mártir. Se producen relámpagos y voces de trueno y después un gran terremoto. Son las grandes herejías con todas sus calamidades y matanzas, que terminan en la última, el anticristo. El gran terremoto es siempre alusión a la parusía, los grandes herejes que determinan los grandes cambios de frente de la humanidad. Un clangor de tubas son los que traen al anticristo, y son de él figuras y precursores Antíoco Epífanes, como tenemos en Daniel, y después Juliano el Apóstata, Nerón y Mahoma. Ellos fueron sombras del anticristo. Símbolo de la herejía de Arrio, con las invasiones de los bárbaros, que la acompañaron en 1/3 del Imperio Romano. Los bárbaros, apenas convertidos, cayeron por obra de sus jefes en el arrianismo, lo mismo que varios de los mismos emperadores. La Iglesia fue perseguida acremente y parte de la cristiandad devastada. Los historiadores nos han dejado las depredaciones de Europa de los hunos, vándalos y godos, los incendios y derramamientos de sangre, las cosechas y eras destruidas. De 460 obispos de África, mandó el vándalo Genserico 46 a trabajos forzados, en lugares insalubres, y desterró 302, y en el lapso de 10 años exiló otros 220. 4.000 cristianos, entre clérigos y laicos, fueron corridos al desierto, donde murieron de penuria o maltrato. Muchos fueron destrozados en el Eculio o tratados con hierros candentes. El Eculio es el potro de los tormentos. Mahoma y el Islam. Las tribus árabes unificadas y en masa se corren por los bordes del Mediterráneo y lo cruzan, invadiendo España y las costas de Provenza, y más tarde Constantinopla a través del Bósforo. La piratería musulmana ensangrienta el mar y diezma las naves cristianas. En España se crearon órdenes religiosas con el exclusivo fin de redimir cautivos de los moros, y 3 órdenes militares para difundirse entre ellos. El cisma griego de Focio y Miguel Cerulario. Daniel llama estrellas que caen del cielo a los doctores, como está dicho, y Focio fue un gran teólogo, obispo y escritor insigne. La ambición y el orgullo nacionalístico lo llevó a separar la Iglesia oriental de la romana. La doctrina no fue pervertida o podrida, sino vuelta amarga e insalubre, como vemos en la enfermedad progresiva de la Iglesia llamada ortodoxa, que primero cayó bajo el arbitrio de los zares y después se falseó y agrió con toda clase de supersticiones, abusos y aberraciones, hasta culminar con el monstruoso monje Rasputín, que llevó a la ruina a su protectora, la emperatriz, y junto a ella toda su familia, y a la postre a toda Rusia. Lo único que tocó Focio de la doctrina fue la partícula filioque en el credo, pero falta de comunicación con el cuerpo y cabeza de la Iglesia, la doctrina llamada ortodoxa se volvió impotable. El protestantismo oscureció la fe de una parte del mundo, y también sus forjadores fueron estrellas del cielo que cayeron, doctores, teólogos y sacerdotes. Esta herejía tuvo más alcance que todas las anteriores, y desde ahora las calamidades van a ser
alaridos o ayes universales. 4 tubas han sonado, y las que vienen ahora son 3 ayes. Lo que viene ahora, estos 3 ayes, ya es todo dominio del anticristo. Es como si se produjera una conjunción de todas las herejías en torno al hombre de iniquidad. El bolchevismo o comunismo proviniendo de Asia, el liberalismo originado en Europa y Yanquilandia, y ambas herejías, alguien podría extrañarse, convergiendo en la bestia venida del mar, la sinagoga judía o el anticristo. ¿Y qué nos estaría faltando? Justamente, amigo mío, eso que usted está pensando. El aporte de nuestra una santa, católica y apostólica Iglesia, que a estas alturas ya no será ni una, ni santa, ni católica, ni apostólica. Solo religión adulterada, falsificada, es decir, fariseísmo puro. Esto representado en la bestia de la tierra con el obispo apóstata a la cabeza, entregados por completo a adorar al hombre de pecado y, lógicamente, persiguiendo y haciendo mártires a aquellos pocos privilegiados que a pesar de todo se mantuvieron en la fe y que por una gracia muy especial de nuestro Señor hacia ellos los tiempos fueron acortados. Castigo, guerra de los continentes, millones de muertos en una hora y muchísimos millones más queriendo morir y sin poder morir. Bien, mis amigos, ¿qué les pareció esta tercera fase del Apocalipsis? Seguimos la próxima semana y ya yo diría que estamos promediando el Apocalipsis, este libro que es nuestra última esperanza. Que Dios les bendiga, mis amigos, y sin tenerle miedo a revelaciones, sino todo lo contrario, alegrémonos y pidamos a nuestro Señor que acorte los tiempos. Adiós, mis amigos. Apocalipsis, la última esperanza. El tiempo se está acabando. La salvación está en riesgo. La fe y la verdadera doctrina tras un velo de falsedad. Los hombres desobedecen, apostatan y traicionan. ¿Todo está perdido? Los católicos sabemos que no. Tenemos la esperanza de la parusía. Sabemos que el Apocalipsis es nuestra esperanza en el reinado de Cristo nuestro Señor. Apocalipsis, la última esperanza. En Convicción Radio.